Aquí con ustedes en este horizonte de información para hablarles de lo que está hoy aconteciendo en el mundo. Fíjense que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está tomando medidas para ayudar a los niños que huyen de la violencia en América Central. Ahora, todo lo que en el pasado con el presidente Trump era un muro de contención y un desconocimiento de los problemas que hay del río Bravo y para abajo, ahora el presidente Biden se pone las pilas y dice, no, todo esto tiene una causa y un efecto, y la causa hay que verla hasta el fondo. Y dice el presidente Biden que pese a la oleada de migrantes que llegan por la frontera sur de los Estados Unidos, se están agotando recursos y exponiendo críticas bipartidistas a las nuevas posturas del presidente Biden, unas a favor, otras en contra. Roberta Jacobson, que es la supervisora de la frontera sur de la Casa Blanca, confirmó que la administración Biden reinició el programa de menores centroamericanos, conocido como el CAM, y permitió entre el 2014 y el 2017 a niños que huyen de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras establecerse en los Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que la frontera no está abierta, responsabilizando a los traficantes, lo que llamamos los polleros, este incremento de indocumentados, y adelanta que el gobierno estará buscando con el Congreso aprobar un paquete por $4,000 millones para 4 años y atender con esto las causas, no los efectos, sino las causas de la migración. Mientras que esto está sucediendo en la frontera, que es un punto polémico de la política internacional de los Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha tenido la visión de que sus problemas están en China, en Rusia, en Europa, en Pakistán, en Afganistán, en Yemen, pero no en México. Y digamos de México hacia abajo. Y aquí se está viendo que se le está dando, si no una prioridad, sí una atención muy particular a la frontera sur de los Estados Unidos, porque hay todo un endurecimiento que estableció el presidente Trump con aquel programa Quédate en México, que todavía fuera del poder el presidente Trump lo sigue halagando como lo máximo que se puede haber logrado para darle seguridad a las ciudades fronterizas de los Estados Unidos en el sur. Pues ahora el presidente Biden está revirtiendo todas esas medidas y está, no digamos ablandando, yo creo que el término correcto está humanizando la relación, y humanizar para mí no es una palabra que pueda resultar nociva, al contrario. Estados Unidos está dispuesto a compartir las vacunas contra el COVID, y aquí es la multiplicación de los panes, los peces y las vacunas, porque dice el presidente Biden que anunció la compra de 100 millones de inmunizaciones adicionales de Johnson & Johnson, aclarando que su enfoque es el de primero proteger a la Unión Americana. Ahora, ¿qué quiere decir comprar 100 millones de vacunas de Johnson & Johnson? Bueno, en realidad sería haber comprado 200 millones de vacunas de cualquiera otra, ya que Pfizer, BioNTech, Moderna, Sputnik, CanSino, Oxford, la que sea, implicaría 2 vacunas por persona. En el caso de Johnson & Johnson, implica una vacuna por persona. Es decir, el momento en que vacunas a esa persona con Johnson & Johnson, ya no tienes que vacunarla otra vez. Es entonces como si vacunaras 2 veces. Es por eso que digo que comprar 100 millones de Johnson & Johnson equivale a comprar 200 millones de la que sea. Dice, si tenemos una dosis extraordinaria de vacunas con el resto del mundo, entonces estaríamos compartiéndolas con el mundo. Ya hemos decidido que vamos a trabajar con el COVAX. Este es un programa de la Organización Mundial de la Salud para vacunar. Digamos, es una campaña mundial de vacunación. Y dice Estados Unidos, vamos a trabajar con el COVAX. Dice, hemos metido en ello, comprometido, $4,000 millones para ayudar a fondear el proyecto de vacunación a nivel global. El demócrata Biden reflexionó que para Estados Unidos es fundamental el reabrirse con éxito en el mundo, y reabrirse con éxito hacia el mundo no solo es que Estados Unidos esté libre del COVID.
Lo importante es que esté libre del COVID todo el mundo. Dice, esto no es algo que se pueda parar con una barda o con un muro. Dice, no importa lo alto que este muro o esta barda sean. Lo que tenemos que ser es lo suficientemente capaces para hacer de este mundo un mundo más sano, y podríamos empezarlo con vacunar a nuestra gente, a los americanos, para entonces con esto tener ya la salud como para atender a otros en el resto del mundo. Insiste el presidente Biden. De concretarse los planes, Estados Unidos tendría dosis suficientes para 500 millones de personas, pese a que la población norteamericana es de 328 y que de los 328 hay más o menos unos 60 millones que no la necesitan por la edad. Entonces, esto todavía pone, digamos, a las necesidades de Estados Unidos como por 260 millones de personas, digamos, clave, estratégicas. El presidente celebró que el Congreso aprobó su plan de alivio para el COVID de 1.9 trillones de dólares, luego de un periodo, miren, no lo voy a calificar si de largo o de corto, yo diría de urgente. Este programa de alivio a la economía norteamericana por 1.900.000 millones de dólares viene a darle al individuo que no tiene trabajo un ingreso, viene a fondear a la federación, a estados y a condados en los Estados Unidos, viene a apoyar a micro y pequeñas y medianas empresas, viene a apoyar escuelas, viene a apoyar toda la actividad en su conjunto a nivel comercial, industrial, y es un booster, es una manera de detonar a la economía norteamericana que se piensa que con este programa de alivio del 1.9 trillones de dólares, en lugar de crecer a X cifra, por ahí del 2%, 2,5%, podría estar la economía norteamericana creciendo al 4.2% del Producto Interno Bruto, y ese número es un número mágico, ya que detonar a la economía norteamericana implicará detonar a los vecinos, Canadá y México, si es que se dejan, claro, hablo del caso de México, y al mismo tiempo el impulsar el desarrollo hacia Europa, el desarrollo hacia Oriente y tratar de levantar a la economía del mundo. Como ya lo dijimos, el Congreso norteamericano avaló el paquete de estímulos de Joe Biden, dándole un triunfo tremendamente importante al inicio de su mandato. La Cámara de Representantes ratificó el plan con 220 votos a favor, 211 en contra, luego que el Senado le regresara la iniciativa con algunas enmiendas. Fue después enviado al Ejecutivo para su promulgación. Un aspecto dominante del proyecto es que busca por primera vez en años beneficiar a familias de ingresos bajos y medios, así como subsidios para arrendadores, programas para alimentación, gastos en servicios públicos, que hay que decirlo, en Estados Unidos muchos de los servicios públicos que otrora se otorgaban con prontitud, hoy son lentos. Y Nancy Pelosi dice, hoy tenemos una muy buena tarde. Dice, en estos momentos Estados Unidos está entrando en un día histórico. Hemos pasado un histórico proyecto que su consecuencia sería una transformación completa a los procesos legislativos en nuestro país. Los republicanos no estuvieron de acuerdo en la amplitud del paquete. Es el número 2 del bloque republicano en la Cámara de Diputados, Steve Scalzi, que dice, levanto una fuerte oposición a este masivo non-COVID spending bill, a esta enorme factura que estamos pagando por la pandemia. Esto es un atentado, y le dirige a Nancy Pelosi para que después ella promueva aquí en este Congreso una agenda socialista. Dice, y pareciera que en lugar de que estuviera hablando Scalzi, este representante, Steve Scalzi, pareciera que el que hubiera estado hablando hubiera sido el mismísimo Donald Trump. Esta idea de decir que el Partido Demócrata es un partido socialista
que lleva a los Estados Unidos hacia el comunismo. Pienso que, bueno, lo he escuchado de la propia boca de Donald Trump y pareciera que Donald Trump es ventrílocuo de lo que sus muñecos hablan. Alaska se convirtió en la primera entidad norteamericana en suprimir los requisitos para recibir una vacuna en contra del COVID y abrir la oferta para todos sus residentes mayores de 16 años. El gobernador, el republicano Michael Dunleavy, hizo el anuncio luego de su propia lucha en contra del COVID, que describió como una inconveniencia y subrayó su propio deseo de ser vacunado. Dijo que su enfermedad no se agravó, pero no quiere estar de nuevo en la cama, impactar al bienestar de su familia o propagar el virus hacia otro u otros, es algo que no quiere hacer. Alaska administró al menos una dosis de la vacuna en contra del COVID al 25.3% de sus residentes, de los que 16% están totalmente inoculados. Lo convirtió en el estado más avanzado del país en el proceso de inmunización. Y dice el gobernador, si un número suficiente de vacunas llega a un número suficiente de personas, entonces todos tenemos que lanzarnos hacia la inmunidad completa, independientemente de qué estado quede o llegue ahí primero. Alaska está dando sus pasos. Annie Zenk, que es médico en jefe de Alaska, destaca la importancia de las restricciones y de la inoculación. Dice, pronto este virus será una enfermedad prevenible si es que nosotros todos escogemos el ser vacunados. La campaña de vacunación en los Estados Unidos no está llegando a las comunidades negras e hispanas con la prontitud y celeridad que se deseara. A pesar de las advertencias generalizadas sobre la falta de acceso a la atención médica y la renuencia de las personas a las inmunizaciones, arraigado esto la desconfianza del gobierno y en episodios históricos de explotación médica, denunciaron 15 organizaciones sin fines de lucro y grupos benéficos y acusan que no ha habido un esfuerzo nacional integral para abordar el problema por parte del gobierno federal o de las principales organizaciones de ayuda. Y hay en ello, a decir de estas denuncias, una segregación de algunos grupos, todavía como hispánicos y negros, en la obtención de esta vacuna. Nos ha tocado ver cómo la vacunación se ha hecho en estadios y se ha hecho en centros comunitarios, incluso algunos de ellos en zonas muy marginadas. Espero que esta denuncia no sea real, ya que nosotros hemos visto otra cosa. Pero Estados Unidos es muy grande y seguramente lo que aquí se denuncia, que es que en poblaciones como en, digamos, centros urbanos o suburbios o cinturones de miseria dentro de algunas ciudades, como es el caso de Nueva York, de Chicago, de San Francisco, de Los Ángeles, se pudieran estar dando estos procesos segregacionistas sobre la vacuna. La reapertura de los colegios en el Distrito Escolar de Los Ángeles, el segundo más grande de los Estados Unidos, será en abril, después de casi un año de clases a distancia. Esto es un acuerdo preliminar del Sindicato de Maestros en los Estados Unidos. Estamos empezando a ver cómo se hacen movimientos a nivel nacional para intentar volver a clases de manera presencial. Mientras, el Senado ya confirmó una posición muy esperada, la de Merrick Garland, que ha sido ya ratificado, nombrado como fiscal general de los Estados Unidos. El nominado por Biden fue rechazado por los republicanos para un puesto en la Suprema Corte en el 2016. Sin embargo, los demócratas lo consideran altamente certificado, calificado y honorable. Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata, dice que Garland tiene integridad, independencia, respeto por el Estado de Derecho y credibilidad entre ambos partidos. Y entonces va. Mitch McConnell, líder republicano en el Senado, quien impidió que Garland se convirtiera en juez de la Corte en el 2016, cuando el propio McConnell se encargó de bloquear su nominación, dijo que votó para confirmar a Garland por su larga reputación como experto legal, lo que te lleva a pensar que los políticos
votan no en favor de la lógica, sino en favor de la conveniencia política. McConnell una vez vota en contra de este hombre, otra vez vota a favor de este hombre, una vez en contra cuando puede, una vez a favor cuando debe. Y así, a veces no se le puede creer todo a los políticos. McConnell es un buen ejemplo de ese descreimiento. La variante británica del COVID, conocida también como la Kent B.1.7, podría ser el doble de mortífera que las versiones anteriores, según un nuevo estudio publicado en el British Medical Journal. El informe, basado en un análisis de 110,000 pacientes con COVID, sugiere que el Reino Unido vivirá con altas tasas de muerte durante un tiempo, ya que según los datos extraídos, la variante sería entre 30 y 100% más mortal que el COVID normal. Y esto pone un tono de alerta al gobierno encabezado por el señor Boris Johnson, que ya estaba empezando a pensar en clases presenciales, apertura de la actividad económica, etc. La variante está ahí y llegó para volverle a pegar en este tema de la pandemia al Reino Unido. Mientras, otro que hace noticia es Luis Ignacio Lula da Silva, el que hubiera sido presidente por 2 periodos en Brasil. Criticó al actual gobierno por su manejo de la pandemia y de la economía y calificó a Jair Bolsonaro como un imbécil en un primer discurso después de que se anularon sus condenas por corrupción. Este hombre, Luis Ignacio, con este imbécil que le lanza a Bolsonaro, sí les puedo decir que este imbécil hace que Lula se incorpore a la carrera por la presidencia para las siguientes elecciones en el Brasil. El hombre podría pretenderlas y seguramente lo lograría, ya que tiene una base muy grande en Brasil, un país de más de 350 millones de habitantes. Autoridades rusas aceptaron que reducen la velocidad de carga de fotos y videos en Twitter, alegando que la plataforma no ha eliminado el contenido prohibido que fomenta el suicidio de menores de edad e información sobre drogas y pornografía infantil. Advierte que si no cumple con los requerimientos, será bloqueada por completo. Twitter respondió que mantiene su política de tolerancia cero hacia la explotación sexual infantil, promoción del suicidio y venta de drogas. La medida llega en medio de crecientes esfuerzos rusos para reprimir las redes sociales que desempeñan un papel extraordinariamente importante en el incremento a la disidencia. También en el ámbito nacional, embajadores de la Unión Europea acreditados en México externan ante senadores de Morena su preocupación por la promoción y ya publicación de la reforma eléctrica que fue iniciativa del presidente López Obrador. Dicen que esto fomentará el uso de energía sucia por un lado y por otro lado vendrán nuevos procesos legales que serán legislaciones que marcarán jurisprudencias para que venga una catarata de denuncias, de demandas de las energías limpias que han invertido en México de manera masiva. También Alejandro Armenta, senador por Morena, dice que los inversionistas a veces se exceden. Jean-Pierre Bou, encargado de negocios de la Delegación Europea en México, hace notar que las empresas de Europa no ven a México como un país a conquistar, ven a el país como un lugar a invertir. Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, es de Morena. Anfitrión de este acercamiento, se apresuró a aclarar que las inversiones están protegidas y la respuesta es que no es cierto, no están protegidas, por el contrario, ahora están mucho más que amenazadas. No se puede tapar el sol con un dedo. En no más de un mes van a llegar los primeros amparos y controversias por generadores privados de energía, así como por la Comisión Federal de Competencia y partidos políticos de oposición, según adelanta Klaus von Boebeser, que es presidente de la International Chamber of Commerce de México. Aclara que en último término se esperarían arbitrajes internacionales y recuerda que México es parte de una red de 35 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones y 15 capítulos de protección de inversiones distribuidos en diversos tratados de libre comercio, como es el caso del TEMEC. Y con ello, lo que están diciendo es, mira,
tú firmaste esto, te comprometiste a esto, estás violándolo todo, las consecuencias legales serán tremendas. Es una consigna que está lanzando Europa hacia México, Estados Unidos hacia México, Canadá hacia México, y vendrán otros más. Incluso muchos levantarán la voz desde el sector privado mexicano. Con esto estamos dándoles a ustedes un panorama general de la información en este horizonte de noticias, agradeciéndoles como siempre el favor de su atención. Y espero contar con su presencia en unos minutos más en Central FM Equilibrio a través de centralfmonline.com, nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, en 105 estaciones de radio y televisión en México, en televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia, en nuestras aplicaciones y plataformas. Ahí estamos, como siempre, dispuestos y puestos para informarte, siempre, con toda oportunidad. Gracias por su presencia.